Hola, ¿qué tal? Sean todas bienvenidas a otro capítulo más de su espacio Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Ari Perrotín. Y yo soy la doctora Tere Guerrero. Y pues bueno, en esta ocasión les traemos un tema bastante interesante. Habíamos dejado de lado un poquito algunos temas del embarazo, pero justamente viendo los capítulos que ya tenemos en Ginecólogas para tu Salud, nos habíamos dado cuenta que no habíamos tenido la oportunidad de abordar estos temas tan importantes que son parte del control prenatal, es decir, de las consultas que se llevan durante el embarazo. Y bueno, les quisimos traer, como siempre, al experto, o sea, alguien que les va a sacar todas sus dudas, alguien con quien vamos a tener muchísima experiencia, muchísimo conocimiento. ¿Y a quién tenemos el día de hoy, Ari? Pues bueno, el día de hoy tenemos a un amigo muy querido. Él es el doctor Jesús González. Les voy a leer un poquito del currículum para que se den cuenta a quién les trajimos hoy. El doctor es médico cirujano egresado de la Universidad Veracruzana del campus Jalapa. Él hizo la especialidad de ginecología y obstetricia del Hospital Clínico de Salamanca, España. Es experto en medicina materno-fetal por el Hospital Clínic de Barcelona. Es miembro de ya lo que es el Colegio Mexicano de Ginecología desde el año 2019 y es miembro del Grupo Ángeles desde el año 2018. Solo que bueno, él nos acompaña desde Jalapa, pero lo tenemos aquí ahora muy cerquita. Bienvenido, Jesús. Hola, hola chicas. Bueno, Ariela, muchas gracias por la invitación. A ti te conozco desde hace mucho y ahora a Tere también tengo el gusto de conocerla. Y yo creo que la finalidad no es intentar esclarecer las dudas principales que tienen nuestras pacientes. Yo encantado de tener esta dinámica un poco, si queremos, un tanto informal, ¿no? Para poder que nuestras pacientes tengan esa confianza de acercarnos a nosotros, de preguntar y de intentar resolver las dudas más frecuentes que se suele tener en un control prenatal, que es mucho, pero bueno, a ver hasta qué nos da tiempo, ¿no? Así es. Y pues bueno, arrancándonos con este tema, parte importante del control prenatal, probablemente ya lo abordamos en alguno de los capítulos, es el estudio de ultrasonido, ¿no? Ya hemos hablado un poquito de los estudios de ultrasonido, para qué sirven, pero seguramente quienes nos escuchen que ya han estado embarazadas o que ya están actualmente en control prenatal, a lo mejor les van a sonar estos estudios, ya que vamos a hablar de dos estudios específicamente que nos ayudan a pues hacer un diagnóstico más certero de este bebé, ¿verdad? Poder detectar oportunamente alteraciones y estos son pues los estudios de ultrasonido. Vamos a empezar, doctor, y pues bueno, queremos saber desde qué semana podemos hacer un ultrasonido para iniciar el seguimiento prenatal. Mira, la verdad es que, como bien dijiste, al día de hoy yo creo que la obstetricia no se concibe sin el uso de ultrasonido como herramienta diagnóstica. Todavía hay quien se atreve a dar una consulta de ultrasonido y pedir al radiólogo el ultrasonido. Entonces, de entrada me gustaría dejar claro ese concepto que al día de hoy todos los médicos, casi todos, podría yo decir, tenemos cierto entrenamiento en ultrasonido, porque todas las decisiones que vamos a ir tomando a lo largo del embarazo fundamentalmente están basadas en los hallazgos ultrasonográficos, ¿no? Y bueno, los médicos que hicimos además medicina materno-fetal, tenemos un entrenamiento especial que nos permite confiar en nosotros mismos y ir tomando las decisiones. La mayoría de las pacientes llegan con nosotros en torno a la sexta, octava semana, y es cuando, bueno, hacemos esta captación temprana, que es lo ideal. También decir que algunas pacientes llegan con nosotros muy tardíamente y bueno, ni modo, tenemos que hacerlo así. Pero entre la sexta y la octava semana hacemos el primer ultrasonido, que es prácticamente el ultrasonido de viabilidad, en donde vemos muchas cosas. A pesar de tener un embrión muy pequeñito, pues tenemos que corroborar primero una gestación evolutiva intrauterina, porque bueno, es bien sabido que podemos tener también gestaciones fuera del útero y son una complicación importante, y saber que ese fetito, ese embrión está bien, ¿no? Eso es importante. Y muy importante, yo creo que probablemente lo más importante, nos sirve para datar correctamente el embarazo. Datar significa llevar la fecha de última regla y preguntarnos si corresponde con la medida del embrión.
Entonces, si tenemos una longitud craneocaudal, que es la medida del embrioncito que corresponde y coincide con la regla que la paciente refiere, no movemos fechas, pero si hay una diferencia, normalmente mayor a 5 días, entonces tenemos que mover, porque desde allí parte nuestra buen correcto diagnóstico, ¿no? En un inicio de semanas probablemente no tengamos mayor repercusión, pero conforme avanza el embarazo, si no datamos correctamente la gestación, vamos a sospechar o vamos a pensar que estamos ante la presencia de un retraso de crecimiento, probablemente, o por el contrario, de un bebé grande, ¿no? Entonces, cuando realmente lo que no hicimos correctamente fue medirlo y datar correctamente el embarazo. Y bueno, recordar que hay también embarazos similares, entonces hay que ver si es único, si es múltiple. Entonces, normalmente entre la sexta y la octava semana, el bebé, el embrión, empieza a tener actividad cardíaca, la empieza a tener muchísimo antes, ustedes lo saben, pero por ultrasonido a partir de la semana 6 es cuando nosotros podemos ponerle a la mamá el latido del corazón y yo normalmente si no lo encuentro, doy una semana de margen porque muchas veces son pacientes con reglas irregulares y no tomo decisiones y prácticamente no inicio control, no les cuento nada hasta que encontramos actividad cardíaca positiva y entonces ya empezamos. Esto que comentas es muy importante, ¿no? Que sepan la importancia de este primer ultrasonido, pero que también tenemos una semana ideal para realizarlo. Y esto lo comento porque seguramente nos ha pasado a los tres. De pronto llegan pacientes que se embarazaron y tienen 3 semanas de embarazo, ¿no? Con estas pruebas ahora muy modernas, ultra sensibles, en las que detectamos embarazos súper, súper chiquititos, a veces van corriendo a hacerse un ultrasonido, muchas veces no van con el gine, ¿no? Van a hacerse a un laboratorio, un estudio de ultrasonido, y les dicen, oye, es que no se ve nada, ¿no? Pues claro, sabemos que en esas etapas tempranas del embarazo no vamos a observar probablemente nada y no necesariamente quiere decir que haya algo malo, ¿no? Ya tú bien dijiste, entre la sexta y la octava semana es un periodo bastante óptimo para hacer el primer estudio. Encontramos muchísima información como lo que nos acabas de decir. Y otra cosa importante que mencionas, ¿no? El datar bien la fecha de gestación o las semanas exactas de gestación que tiene este embarazo, ¿no? También pasa en ocasiones que muchas mamás, futuras mamás, se asustan porque dicen, oiga, doctora, es que fíjese que a mí me hicieron un ultrasonido la semana pasada y para hoy da 7.3 y el que usted me está haciendo hoy tiene 7.1. Entonces, ¿existe un margen en específico en estos ultrasonidos? ¿Qué les puedes explicar aquí a las pacientes? Sí, sí hay un margen, que es el que más o menos comenté, es de 5 días, porque hay que tomar en cuenta que un embrión de 6 semanas, pues es tan sensible el que pongamos el cursor medio milímetro arriba, medio Así es. milímetro, y nos cambia 2 o 3 días, ¿no? Entonces, explicarles a ellas que si realmente no existe una diferencia significativa, algunos artículos nos dicen de más de 5 días y algunos toman en cuenta la semana entera, entonces, sí merece la pena explicarle a la paciente que por las medidas del embrión corregiremos su fecha de última regla por la longitud craneocaudal y volvemos a dar una fecha de última regla nueva y por supuesto una fecha probable de parto nueva, porque si no, tenemos un lío después con el seguimiento del embarazo. Y también yo siempre desde el inicio les explico que la obstetricia tiene esa peculiaridad de que las pruebas no se piden a capricho, ¿no? Se piden de acuerdo a las semanas en las que te dice tal o cual, que ahora hablaremos de los cribados y tamizajes. Entonces, es muy importante, no es lo mismo que esté de 20 que esté de 22, ¿no? Entonces, vamos a tomar decisiones muy en torno a las semanas, que también eso les explico a mis pacientes, ¿no? Que vamos a llevar el embarazo por semanas, por trimestres, y de esa manera vamos como desmenuzando un poquito y les vamos facilitando a ella también el entendimiento de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Pero ese es el margen, más o menos, entre 5 días y 7 para corregir o no la fecha que ellas de última regla que ellas nos dieron. Ok. Bueno, y pasando al siguiente punto, ya lo mencionaban un poquito los dos, con respecto a los estudios que vamos a hacer ya a lo largo del control prenatal. Yo siempre les digo, si tú tuvieras un ultrasonido en tu casa,
y te quieres hacer ultrasonidos diarios, pues órale, ¿no? Ahí háztelos, no pasa nada. Yo no lo he hecho, ¿eh? Les los advierto, pero si lo tuviera, por ahí lo tienes escondido, ¿eh? yo estoy haciéndome. Pero hay 3 ultrasonidos que son esenciales, ¿no? Que yo creo que son pocos los embarazos que hoy en día, tanto en la Ciudad de México como en provincia, se nos escapan. Entonces, entrando directamente a este tema, el primer ultrasonido que digamos es como de súper importancia es el que llamamos 11-14 o de primer trimestre. Entonces, ¿nos puedes explicar en qué consiste? O sea, ¿por qué es su importancia de este ultrasonido? Y si puede ir solo o puede ir acompañado por otros estudios para que le demos toda la información a mamá y papá. Sí, claro, yo coincido totalmente contigo y también les digo, cada visita haremos un ultrasonido, pues para escucharle el corazón, para hacer una biometría, pero el ultrasonido del primer trimestre, 11-14, de la eco 20 o morfológica, estructural, anatómica, como le llamemos, y el del tercer trimestre, si somos muy estrictos con esos tres, estaríamos del otro lado, ¿no? Entonces, entre la semana 11 y la semana 14, como bien lo dijiste, hacemos lo que se conoce como ultrasonido. Ahora ya las nuevas guías y demás le llaman ultrasonido genético. Es un ultrasonido un tanto especial que requiere cierto entrenamiento porque necesitamos hacer ciertos cortes en el feto, que ahora ya deja de ser embrión y se empieza a llamar feto, para poder descubrir marcadores ecográficos, evidentemente del primer trimestre, porque en ese trimestre es en el que estamos, que nos pudiesen de alguna manera indirecta avisar de que ese fetito no viene bien, y no viene bien desde el punto de vista cromosómico. Desde luego que también ahora se hace muchísimo más hincapié en que podemos hacer un rastreo anatómico precoz, sobre todo en mamás delgaditas, que se ve que tenemos una imagen buena, porque eso es, para los que hacemos ultrasonido, realmente es un problema. Sabemos que vivimos en un país con mucha obesidad y que cada vez vemos mamás con más panículo y eso dificulta mucho tener una imagen de calidad. De hecho, yo siempre lo pongo a veces cuando no consigo la imagen que yo quiero y pongo ultrasonido dificultoso por biotipo materno, ¿no? Porque eso es muy importante. Entonces, este ultrasonido de la 11-14 semanas, nuevamente volvemos a hacer un CRL, una longitud cráneo-caudal, es la longitud del feto, es la última vez que tenemos la oportunidad de corroborar que la edad gestacional sea la correcta, y vamos en búsqueda de la presencia o ausencia del hueso nasal. Realmente esto tiene ustedes saben que tiene un objetivo final, ¿no? O importante, que es a través de pruebas analíticas y un cuestionario que hacemos a la mamá, que llamamos marcadores biológicos, bioquímicos, los de sangre y ecográficos. Hacemos una combinación de estos tres para poderle otorgar a los papás un riesgo estimado de que el bebé pudiese tener algún tipo de cromosomopatía. Entonces, hablando propiamente de los marcadores ecográficos, el primero es ausencia o presencia de hueso nasal. Aparentemente pudiese ser fácil, pero no lo es, y tenemos que intentar conseguir pues la excelencia, ¿no? Entonces, es un corte que a veces cuesta, tiene que ser un completo perfil donde podamos ver maxilar superior, maxilar inferior, el hueso nasal completo, pero no lo medimos, solamente ponemos si está presente o está ausente. Porque los bebés que tienen alguna alteración cromosómica, como bueno, al que siempre recurrimos como ejemplo es el síndrome de Down, pues son bebitos que fenotípicamente tienen esta fase un poco aplanada y tienen ausencia de hueso nasal. Después vamos a la búsqueda de un espacio que está detrás de la nuca, que es líquido linfático y que llamamos translucencia nucal, y que probablemente es el dato, si tuviésemos que elegir uno, el más importante en esta ecografía. Tenemos límites, ustedes saben que hay límites a través del cual nos parece normalidad o no normalidad, y ese punto de corte son 3 milímetros, que no significa que si mide 3.2, tengamos a ninguna mamá, podemos decirle ningún diagnóstico, pero sí está arriba de nuestros percentiles, y entonces tenemos más riesgo de que al final el resultado nos dé
un riesgo alto para alguna cromosomopatía. La translucencia nucal también es difícil y tiene sus características, no sé si quieran que me meta eso o no, pero bueno, cuando tenemos el corte, que le llamamos un corte sagital, tenemos que medir bien de dentro a dentro, porque estamos hablando de milímetros, entonces tenemos que ser muy precisos a la hora de medirlo, intentar tener una imagen que ocupe por lo menos cuartas partes de la pantalla del ecógrafo del ultrasonido, y jugar un poco con todas estas herramientas que los ultrasonidos actuales nos dan para optimizar la imagen y de esa manera no tomar una medida errónea. Entonces, la translucencia nucal nos da mucha información y está bien visto que fetos con translucencia nucales arriba de un percentil 95, pues son fetos, por ejemplo, que directamente tenemos que ofrecerle a las mamás un estudio genético invasivo, que ahora hablaremos de ello. Y también tenemos que buscar otros tipos de marcadores. La gran mayoría de los programas para calcular el riesgo del primer trimestre no incluye el ductus venoso, y simplemente, y te lo explican todos así, porque por la dificultad a la hora de realizarlo, o podemos tener sesgos y darlo como bueno cuando no lo es. Entonces, prácticamente todos los que nos dejan meter es la translucencia nucal y la presencia o ausencia del hueso nasal, pero el ductus venoso para nuestras mamás, pues es una comunicación, un conducto que tienen solamente existe en vida fetal, y que a través de una herramienta de ultrasonido que se llama Doppler, captamos esa circulación fetal y pulsamos, vemos cómo late y de acuerdo a su morfología, para no entrar en muchísimos más detalles, lo damos como un ductus correcto o no correcto, que llamamos anterógrado o retrógrado. Y existe otro marcador ecográfico del primer trimestre que es la regurgitación tricuspidia, pero normalmente esos tres que dije primero son los que nosotros utilizamos al día a día para poder decirle a la mamá que sus marcadores ecográficos o los marcadores ecográficos del primer trimestre son correctos o son negativos ¿no? Pero una vez que tenemos nuestro reporte de ultrasonido, tenemos que pedirle a la mamá entre la semana, algunos artículos nos dicen que lo ideal es hacerlo a la semana 10, pero también es válido hacerlo a la semana 12. Entonces yo normalmente intento pedirlo a la semana 10 y pido dos marcadores ahora bioquímicos en sangre materna, que es la PAPA, que es proteína plasmática específica, y la beta, esta famosa PAPA y beta, ¿no? Va al laboratorio, se le extrae sangre y una vez que tenemos los marcadores bioquímicos y los marcadores ecográficos, le sumamos los marcadores biológicos, en donde por supuesto va incluido la edad materna. No sé si te acuerdas, Ariela, pero por lo menos cuando yo llegué a España, en el hospital todavía existía esa idea de que mamás arriba de 35 años, amniocentesis. Y bueno, aquí en México, ustedes están en la Ciudad de México, pero nosotros que estamos en provincia, tenemos que luchar mucho contra esas ideas, pues que son actualmente obsoletas, ¿no? Así puedes tener 20, así puedes tener 42. Si tú tienes un riesgo ecográfico normal, que ahora hablaré un poquito de eso, pues no hacemos más. Le decimos a los papás que el riesgo es bajo, que es un tamizaje, que como todo tamizaje tiene sus falsos positivos y sus falsos negativos, pero que no es una paciente candidata a hacer pruebas añadidas, ¿no? Únicamente cuyo riesgo calculado es elevado, que normalmente utilizamos un punto de corte de 1 sobre 270 o 250, de 250, 248, 240, y así nos vamos. Entonces son mamás que se quedaron en el filtro y seleccionamos para solicitarles una prueba genética ahora sí, que pudiese ser un test invasivo, o tenemos ahora ya el test en sangre materna, ¿no? que da mucha tranquilidad también. Entonces, de manera global, este ultrasonido consiste en eso, buscar marcadores ecográficos, junto con marcadores biológicos y marcadores bioquímicos, estimar un riesgo de que este bebito puede tener una alteración cromosómica. Chéquense qué preciso y qué importante es este estudio,
porque yo creo que igual nos ha pasado a todos, a los tres, que de pronto te llevan estudios hechos por médicos radiólogos, por ejemplo, ultrasonografistas, y de pronto a mí la verdad es que sí me ha pasado y sí les confieso que me da mucho coraje porque de pronto solo es, me lo midieron y escucharon el corazoncito, ¿no? Y algo que es súper importante que siempre hay que recalcarles es que estos estudios, tú lo comentabas ya, Jesús, no tienen un margen, ¿no? No es como que hoy me desperté y hoy me quise hacer tal el estudio y hoy pues me van a dar los resultados y me corresponde. Dense cuenta, lo decías tú, Jesús, es milímetros, ¿no? O sea, están midiendo una cosita de milímetros de que realmente es, o sea, si ya ella miden centímetros, lo que voy a medir mide milímetros, y entonces es algo que realmente sí es muy importante, sí nos da muchísima información, sí tiene que hacerse bajo manos expertas, ¿no? Si ya decías tú, si tú eres el experto y va a haber casos que te van a costar trabajo, ahora imagínense gente que hace uno de estos cada no sé cuánto, que no sabe bien qué está buscando, que realmente pues lo que le interesa es que escuchen el corazón y ya está. Dense cuenta realmente qué importante es tener todas estas medidas, todas estas herramientas y entonces también a partir de ahí, qué caminos vamos a tomar, porque creo que algo que también interesa mucho a quienes nos están escuchando es, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ya me lo hicieron, ya me dieron mi riesgo, ya voy con mi papelito, con mis fotos y ahora qué sigue, ¿no? Ahora quién me va a poder ayudar si algo no está del todo bien o como decías, ¿no? Si no son resultados que me concluyan algo, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces creo que algo que es muy importante y siempre lo decimos es ir al experto, buscar quién sabe hacer estas cosas y siempre el no quedarnos con dudas, ¿no? Oye, doctor, doctora, ¿qué sigue? ¿Qué significa este resultado? Porque también me ha pasado que de pronto riesgo alto, ¿no? Y nadie le explicó y andan las pobres ahí de un médico a otro viendo quién le resuelve esta duda. Entonces, dense cuenta qué importante es este estudio y qué es lo que va a derivar a partir de resultados tanto, digamos, normales, bajo riesgo, como que tengamos que hacer algún otro estudio. Sí, totalmente. Yo tengo mi colección de imágenes que digo, Dios mío, aquí se midió todo menos la translucencia bucal, ¿no? Y es válido, por ejemplo, medirla si ya intentaste por activa y por pasiva, le diste azúcar, bajaste a la cafetería, regresó, y el bebé sigue en dorso anterior y no hay manera, es válido medir la translucencia bucal. Pero yo muchas veces le digo, ¿sabe qué, señora? Vuelva mañana. Y me quedo más tranquilo de que tengo una imagen óptima. Entonces, muchas veces, como bien lo dices tú, Ariela, no solo creo que el radiólogo no es el óptimo, ¿no? Pero hay gente que y te pone ahí médico ultrasonografista, que a lo mejor le tomó 2 meses tomar un curso de ultrasonido y ya se siente capaz de poder hacer un ultrasonido que contado ya cuenta, ya suena un poquito tedioso. Realizarlo realmente tiene sus complicaciones, no complicaciones, sino sus dificultades, ¿no? Es difícil. Sí, algo que es muy importante es esto, ¿no? Que entiendan que es un estudio muy específico, que da esta información tan importante y que sí la tiene que hacer un médico especialista en ginecología, que además es subespecialista en medicina materno-fetal y que tiene esta capacidad para hacer estos estudios. Pasa mucho que en la consulta nos dicen, oiga, doctora, ¿y usted puede hacer este estudio aquí? No, yo no lo puedo hacer porque además requieren de un equipo de ultrasonido específico y tiene que ser un médico que tenga el expertise para realizarlo, ¿no? Y algo bien importante que comentaste, Jesús, y creo que es bien importante también que lo escuchen, sobre todo quienes nos escuchen fuera de la Ciudad de México, ¿no? Creo que aquí efectivamente en la capital del país ya tenemos como ya este protocolo muy bien establecido del control prenatal, en el cual siempre incluimos justamente el ultrasonido 1114 y el estructural del que vamos a hablar ahorita, pero desafortunadamente vemos justamente que en ciertas ciudades fuera de la capital ocurre mucho que si la paciente no tiene más de 35 años, entonces no le mandan a hacer el estudio, la paciente nunca se enteró que existía ese estudio, ¿no? Y desafortunadamente, ¿no? Casos en los cuales el bebé ya hasta el término del embarazo o inclusive al momento de nacer, pues se encuentran ahí con alguna alteración, ¿no? Y creo que son cosas que ya no deben de ocurrir. En nuestro país tenemos muchísimos
médicos como tú preparados que tienen esta capacidad y creo que esto va más hacia los colegas médicos, ¿no? Más que hacia la paciente, hacia los colegas médicos de acercarse a los expertos y entender que ya estos estudios pues deben ser una rutina, ¿no? Inclusive acá las mismas pacientes te lo piden. Pasa que la paciente nos dice, oiga, doctora, me enteré que me tienen que hacer un ultrasonido, que en el primer trimestre y que ahí va a salir si el bebé puede traer síndrome de Down o alguna alteración. Entonces ya vienen como un poquito más informadas en estos estudios, ¿no?